Somos Teatro. Entrevista a Gogó Andreu, 13 de septiembre de 1994, realizada por Héctor da Rosa. En este registro, Gogó Andreu despliega otra faceta de su trayectoria, el encuentro con Pelele, las noches en el Teatro Maipo y la aventura del unipersonal. Sus viajes lo llevaron a Portugal y a La Habana, donde trabajó junto a Pepe Biondi y debutó en el Canal 4 de Cuba. Entre escenarios y giras, su voz recuerda la vitalidad de un oficio que lo llevó a cruzar fronteras y a reinventarse en cada experiencia artística. Muy famosa entonces. Famosa también, una casa de Europa famosísima. Bueno, ahí tuvimos un éxito brutal, entonces quiere decir que debutamos con... Ah, lo que te quería contar, estábamos ensayando y entonces estaban en el palco que tenían los empresarios, estaban mirando el ensayo para ver qué hacíamos, porque cuando llegamos a Madrid, Dicky Biondi y Dicky Biondi, ¿te das cuenta? Pepe Biondi y Dick, que era la pareja, hacían pareja ellos, anduvieron por allá. Habían sido un éxito delirante, me acuerdo. Así que ya desde el tren, cuando íbamos de Barcelona a Madrid, nos preguntaron si éramos como Dicky Biondi, esta pareja igual que Dicky Biondi, y cuando llegamos a Pasapoga también, los mozos, los gerentes, los patrones, todo. Y vosotros sois como Dicky Biondi, todo era Dicky Biondi, Dicky Biondi, Dicky Biondi. Entonces nosotros decíamos, bueno, nosotros hacemos una cosa diferente también de ellos, no tenemos nada que ver con Dicky Biondi. Entonces en el ensayo estaba, como te cuento, en el palco, estaba don Julio y don Luis Sánchez Rubio, estaban mirando ahí con el gerente y con todo, a ver qué era lo que ensayábamos. Ensayé la orquesta, ensayé la música, pasé todo. Y entonces después me dice Tito que tenía esas cosas, me dice, date al palco y hace lo siguiente, bla, 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 y me comenta una cosa, entonces subo al palco, yo que era más o menos como serían unos 5 o 6 metros de altura de la pista, digamos así, y me asomo al palco al lado de ellos así. Y entonces Tito empieza a leer, a ver, ponete más acá, vení más acá, la pista allá abajo, ¿no? A 6 metros, como te digo. Más acá, más acá. Ahí, tómate una referencia ahí, Tito. A ver, por favor, el baterista, que haga un rulo. Entonces el baterista empieza a hacer el rulo así, y miraba, entonces me paraba en el borde del palco para tirarme a la pista, ¿te das cuenta? Para que me agarrara Tito abajo y... Acá, ahí, quédate ahí, hacerte una referencia ahí. Bueno, fenómeno. Miraban del palco, imagínate, desesperados, como se tira de acá. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, entonces, imagínate, terminamos el sábado y debutamos. Por la vida de mis hijos, te juro, mira, papito de mi vida, por Dios. De esos éxitos con toda la fortuna del cielo, porque era delirante, no nos dejaban ir, no nos dejaban ir, porque era el 95% del público español, en esa época, que después más adelante te cuento. Entonces, terminamos de trabajar, imagínate, nos habíamos convertido en ídolos, una cosa de belleza, una belleza, una belleza. Y nos esperaban en el palco, bruscamente, con la comida, con todo. Estábamos con Tito y yo con Rosita, que la Rosita la había llevado conmigo, mi señora. Rosita Gama, que es hermana de Marita Gama. ¿Sabías eso? Sí, sí. Bueno. Por eso te digo que me casi que es mi cuñada, son mi familia también. Así que entonces vamos al palco y nos sentamos, empezamos a comer, a tomar champán, whisky, toda una alegría, un delirio. ¡Ay, qué belleza! Es verdad, no tenéis nada que ver con Dicky Biondi, que esto y que lo otro, porque de verdad no teníamos nada que ver con Dicky Biondi. Y entonces, bueno, un éxito delirante, una cosa emocionante de recordar. Empezamos a comer, a tomar, como te cuento, y patatí, patatán, y vimos, hasta que por ahí don Julio no pudo más. Me dice, y esto no es nada. Mira cuando te tires de ahí arriba del palco. Te voy a hacer cumplir por contrato. Entonces, cuando vio que nos matábamos de risa, dijo, ¿cómo me habéis hecho entrar? ¡Qué maravilla! Claro, claro. Pará un segundito. Claro. Bueno, entonces ya te cuento. Tuvimos un éxito brutal, maravilloso, así que esa fue una temporada de la cual no nos olvidamos más. Después ocurrió lo siguiente, que Tito se juntó con Dalva de Oliveira, una estrella que era como Libertad Lamarque en Brasil, que fue un reina, inclusive sacó el reinado también un año
Dalva de Oliveira. Dalva de vino Oliveira, acá, ¿no? ¿eh? Vino acá. También vino, claro, y la trajo Tito después también, claro. Sí, sí, sí. Se juntó con ella y entonces ahí nos separamos en Madrid porque Tito se iba a Inglaterra con Dalva de Oliveira y yo me quedé solo, a trabajar solo y empecé a seguir trabajando solito. Estaba Juan Verdaguer en España, en Madrid en esa época, y la noche que debuté en Pasapoga estaba Juan Verdaguer, que también andaba trabajando en el Villa Rosa, en otro sitio que no era, que era un sitio de mucha categoría también, el Villa Rosa. Y entonces me ayudó a prepararme porque yo no quería debutar, yo tardé, me quedé como un mes sin trabajar, porque cuando me pidieron que siguiera solo, ocupando yo con la responsabilidad que tuve siempre en mi vida, te das cuenta, dije, no, yo no puedo, tengo que prepararme para debutar solo. Así que me ayudó Juancito Verdaguer, me ayudó. Nos sentábamos de noche en el hotel y vivíamos juntos en el mismo hotel y me ayudaba a armar la rutina, toda la cosa. Si salgo a debutar entonces solo otra vez y empiezo a meter la rutina, los chistes, la cosa, primer chiste no pasa nada, segundo no pasa nada, tercero no pasa nada. Y me empiezo a quedar por primera vez en mi vida sin saliva de los nervios, de ver que no pasaba nada, no se reían con nada porque, claro, con Juan Verdaguer preparamos la rutina con su forma de expresión y fue el error que yo cometí. ¿Te das cuenta? Los chistes tenían que haber contado con mi personalidad, aunque me pasa, aunque hubiéramos hecho el armado con Verdaguer y todo, pero yo tenía que haberlo contado yo como cuento los chistes yo de mi forma, porque la forma de Verdaguer es de él. Sí, sí. Total. Bueno, cuando más o menos empecé a notar eso, ya caí con las cosas mías musicales, con los boleros, la parodia de los boleros que hacía también pantomima y hacía también y fonomímica también, porque me ponía una cosa de español y todo. Y ahí más o menos empecé a capotear hasta que me di cuenta que lo que tenía que hacer era eso y toda la rutina de letra, con verdad que te das cuenta. De cualquier manera me quedé ahí 2 meses trabajando en Pasapoga, después pasé a Barcelona y después también fui a Portugal a trabajar, como ya hablaba en portugués, pero a Portugal fuimos con Tito, todavía en la primera época. Pues. Esa fue una anécdota muy linda, te la voy a contar después. Bueno, en esa época, en una palabra, vuelvo, en la época que te digo, de que nos separamos con Tito, ya vuelvo a Buenos Aires, y entonces ya directamente vuelvo al Teatro Maipo a trabajar con Adolfo Stray, con Trini Farías, con Vicente Rubino. Todavía me falta alguien más de los capos que tenían. ¿A quién vas a nombrar? ¿De esa época decís? Claro. Ahora te digo enseguida, estaba también, ahí estaba también Nérida Roca, después pasaron varias vedettes, y después también ya, bueno, ya después las temporadas que hice fueron todas así con todos esos figurones, con Adolfo Stray, con Dringue, con el Macho Anchar, con Santiago Val, Era un con cómico. Alfredo Barbieri, con Pelele, otro monstruo. Maravilloso. Otro monstruo, directamente monstruo. Y te cuento de Pelele, la anécdota de Pelele, porque cuando estábamos con Tito Climent, nos vinieron a buscar para ir a hacer un festival, que era así, un sitio como Villa Soldati, una cosa así. Y nosotros laburábamos con smoking de piel de tiburón y todo ese cosito. Y cuando llegamos al club, que era después del Teatro Maipo, que estábamos en el Maipo, llegamos al club y entonces prácticamente, no te exagero mucho, pero eran de lengue, de saquito negro, pantalón a rayas, el pelito así largo, un chambergo puesto, casi todas las parejas de baile y toda la muchachada que estaba en el club. Así que nosotros nos quedamos con el impermeable que teníamos tapadito, en el fondo, ya escuchando el show que estaba pasando, que en ese momento estaba un cómico que también hacía fonomímica y esas cosas, que se llamaba Tito Norra, y tenía un guitarrista parado al lado de él, que era don Pelele. Así conozco a Pelele yo. A todo esto, cuando se cambiaba para ponerse una peluca o algo, se quedaba Pelele con su armoniquita en la boca y acompañándose con la guitarra, y con la carita que tenía y con la personalidad que tenía, pero mató también, porque gustó con locura. Además la gente lo escuchaba y se moría de risa, de verle la cara nada más, porque todavía no hablaba Pelele, no se animaba a hablar Pelele. Era un maestro de los silencios. Exacto. Yo lo vi en el cómico. Claro, querido, claro. Entonces después cuando termina, que llegamos al escenario,
Lo agarro y le digo yo, "¿Pero ¿por qué haces acá?" Dice, no, yo soy camionero, me dijo. Laburo con los camiones, ahora más o menos me la estoy rebuscando con esto, con el varieté, con esas cosas. Y entonces le dije, vení, te hago yescas. Y ahí empieza la historia de Don Pelele, mi vida, querido Guardia. Mirá algo que belleza. Son todas cosas hermosas de esa época, claro. Y después, ¿qué más? A ver, sí, pues ya después, en otra oportunidad, ya te voy a contar la suerte que tuve de poder viajar, porque me contrataron de La Habana, donde llegué por 4 semanas a La Habana, porque a Biondi le preguntaron en La Habana, vamos a traer un cómico que se llama Gogo Andreu, y Biondi le dijo, tráiganlo ya. Pepita Biondi, ¿te das cuenta? Así que cuando llegué a La Habana, que era un ídolo, Biondi era un ídolo, estaba todavía con Dick. Después ese año, que fue en el año 55, se separó de Dick y ya se quedó solo trabajando en La Habana. ¿Te das cuenta? Entonces yo debuté en el canal, como te digo, en el canal 4, que era otro canal porque él estaba en la CMQ, con Guarmestre, y con todos esta barra de cubanos que después vinieron acá, todos que ya éramos amigos de aquella época de La Habana, porque yo trabajé también en el teatro, porque hacía el Canal 4, pero hacía también el show en el Teatro Radio Centro, de ahí de la CMQ, que era de la empresa de Mestre, de Guarmestre, ¿te das cuenta? Y hasta esa suerte tuve que trabajaba en otro canal, que no era el de ellos, y me hicieron trabajar en el teatro de ellos. También muy lindo, muy bien. Entonces me contrataron por un año y me quedé un año en La Habana. Después de ahí ya había, bueno, por supuesto, llevé a Rosita y a mis hijos para allá también. Entonces después me salen 4 semanas en México y ahí viene el asunto de que mando a Rosita y a mis hijos para Buenos Aires para hacer las 4 semanas en México. Y llego a México y entonces me esperaba en el aeropuerto, me esperaba... Ay, paralo un segundito. Lucho Gatica. Claro, entonces me esperaba en el aeropuerto, que yo iba con el representante de La Habana, que era socio del representante que lo manejaba a Lucho Gatica en México, que ya había pegado, ya se había convertido y prácticamente era Frank Sinatra en México, Lucho Gatica, sí, a ese nivel. Así cuando llegué al aeropuerto y me estaba esperando Lucho, que éramos amigos, ya nos habíamos encontrado acá, en todas partes, nos había, era un gran cariño, vamos, gran afecto. Me esperaba con José Sabre Marroquín, que aparte de ser el representante de él, era un gran músico y tenía la gran orquesta también de México, una gran orquesta en México también. Y era el representante de Lucho Gatica. Cuando me esperó él, dije, bueno, bendito Dios, pues yo sabía que era Gardel en México, el Sinatra era tal. Así que me dio mucho gusto porque, bueno, nos esperaron, ya nos llevaron al hotel, comimos, y entonces mi sabre marroquín, Boguito dice, mañana vete te esperan a las 2 de la tarde en el Teatro Lírico, los empresarios, Zavala y Hernández, y yo le digo que estábamos comiéndole, pero ¿cómo vos no vas a-?" Dice, no, yo tengo que hacer las audiciones de Nestlé con Lucho Gatica, que estamos en el canal y estamos todo el día metidos en el canal haciendo la cosa. Entonces le digo, pero sí, ya te están esperando. Llego al día siguiente al teatro, señora Zavala y Hernández, ahí están, paraditos ahí. Bueno, me presento, es buena, soy con mucho gusto. ¿Quién es? Vos, Wanderer, le digo, vengo de La Habana, ustedes me contrataron. Se miraron los dos, me miraron a mí, me miraron así, me recorrieron todo, me dicen, ¿sabe lo que pasa, Gogo? Dice que tenemos en este momento, como andaba floja la temporada, hemos contratado a Tintán y Marcelo, hemos contratado bueno, a 5 o 6 estrellas cómicas de México. Y entonces dice, ¿por qué no ve el espectáculo? A ver si se anima después a trabajar, pero así en estas condiciones que te digo, ¿no? Y voy a ver el espectáculo anoche, efectivamente. Salían, eran los monstruos, ¿verdad? Clavillazo, Tintán y Marcelo, El Chirrión, todos unos números de espanto, como si yo, pero le digo, yo estoy acostumbrado a trabajar, porque he trabajado acá con todos los capos en el Maipo, en todas partes, así que no me asusta trabajar con ellos, porque además no tienen nada que ver conmigo. Y entonces, cuando llega el día del estreno, yo, bueno, entonces debuta el viernes, y voy a la cartelera, me fijo, presentación, y Bobo Andreu. Y cuando salgo al escenario, todo el público entrando, viejo querido, con los acomodadores, con las linternas, con todo, acomodándose en la sala, y yo paradito en el escenario, esperando a que se sentaran.
y me quería morir. Seguro. Y estaba, en la platea el embajador, el cónsul argentino, estaba Alberto de Mendoza, mi vida, que cuando llegué me llevó a todas partes, me hizo bañar, perfumar y vestir bien, y me dijo, ahora vení conmigo, y me agarró el coche y me llevó a presentar a todo el ambiente cinematográfico, artístico, una belleza de gesto tan lindo que tuvo, te das cuenta. Y estaban también las hermanas López, Marga López, que era una estrella del cine y del teatro también en México, argentinas, que eran los hermanitos López, acá cuando eran chicos trabajaban como infantiles ellos también. Entonces me llevó a la casa de Marga López también, y bueno, me recibieron como los dioses, una cosa hermosa toda. Y así que debuté, como te digo, y en una noche, como a los 15 días de todo, yo iba por 4 semanas contratado. Así que salía, trabajaba en ese lugar, no desagradaba, pero fue pasar sin pena ni gloria, ¿te das cuenta? El debut. Entonces estaba sentadito en el camarín tocando la guitarra y aparece Clavillazo, que era uno de los capos, te cuento. Y me dice, perdóneme, usted es exilado político? Porque era la época del 55, que te cuento. No, le digo, no, yo no tengo nada que ver con la política. Dice, ¿y qué está haciendo acá en estas condiciones? Dice, porque hemos visto películas de Buenos Aires y usted es una figura en su país. Y yo empecé a averiguar y usted lo conocen mucho en su país. Le digo, sí, porque trabajé toda mi vida, así que ni hablar. Ah, no, yo no puedo permitir que hagan esto con usted. Lo hemos comentado en casa y ahora voy a hablar con los empresarios. Habló con los empresarios, me cambiaron de lugar y me pasaron a cerrar la primera parte, que era un sitio ideal. Y ahí empieza el éxito mío en México, ¿te das cuenta? Gracias a Gracias. a ¿A clavillazo? ¿Viste? Clavillazo. Clavillazo. Claro, querido. Y entonces ya me quedo ya a trabajar después. Yo pensé que me rajaban a cada momento y después ya no. Después ya me quedé como 3 meses ahí. Y ahí conocí también toda la cuestión del ambiente artístico de México. Sí, vamos a dejarlo. No, no, no. Decime, Ah. ¿cómo es un típico espectáculo de varieté? Y un típico espectáculo de varieté era lo siguiente, querido, porque cuando la época mía, cuando hacíamos el varieté fuerte y todo, era en los cines, generalmente, en los cabarets también. O sea que si cantabas y hacías chistes y tocabas la guitarra y bailabas y toda la cosa, el varieté era una cosita, salías, hacía tu acto que duraba 15 minutos. La rutina. La rutina, 15, 20 minutos, ¿te das cuenta? Y ya venía otro número, ya venía otro artista a laburar y esas cosas. El varieté era una cosa de un show, era un show donde cada quien salía, el cantante, el cómico, el bailarín, el músico, salían y hacían su acto, digamos así, y laburaban. Ese era el varieté, y estaba en todas partes, porque en aquella época estaba lleno, la calle Corrientes, todos los barrios, había un café donde, imagínate, donde los cantores de tango, de las típicas de tango nuestras, toda esa cosa, hacían delirio de éxito, porque llenaban los boliches, los cafés, todos los bares. En la calle Corrientes también estaba lleno y en la calle del centro también estaba lleno de espectáculos donde tenían las orquestas y aparte también el varieté. Claro. Dogón, ¿era un estilo de vida y un aprendizaje la rascada? ¿Qué era la rascada? Y la rascada era porque laburabas sin cobrar la entrada generalmente, a que tomaran la copa. Y entonces en el medio del espectáculo agarrabas una botella de champán que te la daba el dueño del bar, una cosa así, y haces una rifa y vendíamos la rifa al público, la cosa así, hacíamos la rifa en el escenario, sacaba el número, se sacaba la botella de champán. Había que vivir. Por supuesto, claro, viejo. Siempre. Sí, eso es. En algunos sitios te iba bien, en otros te iba regular, en otros te iba mal. Era por aquello que decía Olmedo, éramos tan pobres. No, pero el negro no tuvo nunca ninguna sensación de esa, porque ya cuando vino a Buenos Aires, vino de switcher, no, vino de ayudante de cámara, claro, de cositas así, y ahí empezó claro. La televisión en el viejo Canal 7, el viejo Canal 7, ahí Coquito, empezó el negro. Después, con Coquito después, porque ya Coquito era el hijo nada menos que de un cómico también de la revista muy, muy, así también de la rascada de los barrios y toda esa cosa.
Coquito, ay, ¿cómo era el nombre del papá? Viejo? También actor que había trabajado conmigo también, las épocas en que trabajaban, en esa época trabajaban así en los barrios también. Ay, y ahora después me voy a acordar. Pararme un segundo. Gogó, Tono, Tono Andreu. Bueno, Tono, mientras yo estaba trabajando y rascando por los pueblos con papá y con mamá y esas cosas, Tono estaba acá en Buenos Aires porque se había quedado justamente con mi tío, con Alberto Anchar, o sea, con la abuela, la mamá de mi mamá también, por supuesto, y estudiaba acá. Así que Tono empezó recién, lo metió Alberto Anchar en el Teatro Porteño con una compañía de revistas que estaban haciendo con Severo Fernández, una revista en el Teatro Porteño, que hoy es el Ópera, ¿no? Sí, una ópera, está ahí al lado del Ópera, ¿no? Allí, la calle Corrientes, ¿sabías del cine del Teatro Porteño? Fue también una barbaridad de teatro. Y entonces, la noche del debut voy a verlo al teatro a Tonito, que empezaba esa noche, y entonces hacía un mozo en un bar, en un momento de un bar, y entonces, claro, esto tendrías que verlo para darte cuenta del significado de lo que te digo, porque entonces venía, servía la mesa, entraba al escenario, servía la mesa, iba y se paraba entre bastidores. Perdón, se paraba entre bastidores, el escenario ahí y el público allá, ¿no? Entonces él salía y hacía esto, esperando a entrar otra vez. Cuando lo llamaban del hermoso, tráigame una copa. Entonces iba, llevaba la copa otra vez y otra vez se paraba y espiaba de ahí. Jorge no tenía miedo de quedarse en el escenario. pero yo lo que vos decís, ese estilo, de alguna manera se lo vi hacer en cine. eh, Esa característica de él para trabajar. En Puede ser cine, algo después. de eso lo vi en cine. Puede ser después, porque después explotaba mucho la cara, Claro, claro. las expresiones de él, que fue lo que gustaron toda la vida mucho. Y entonces también se colocó mucho, pues, cuando yo me fui después en el 55, pues fui a gira solo, que estuve 7 años fuera del país sin volver. Yo me fui en el 55 y volví en el 62. Y en toda esa época él también, ya habíamos hecho las películas juntos también, porque cuando yo me separé de Tito Climent lo puse a Tono con los Carreras haciendo todo el cine que hicimos. Y cuando yo me fui me enteraba yo siempre de que estaba laburando muy bien, que hacía películas, muchas películas con Palito Ortega también, cosas muy lindas, y además gustaba mucho porque tenía una atracción muy especial también, Sí, yo me acuerdo, una cara muy muy especial, especial. muy especial, una personalidad, que es lo que, cuando el actor tiene la suerte de tener una personalidad determinada, te hablo de Sandrini, de Pepe Arias, Arata, claro, Casó, yo no lo conocí, ya te digo, era muy chiquito pero sé las cosas de Casó también. Entonces Marcelo Ruggiero, otro actor también, con una personalidad brutal. Marcelo Ruggiero, ¿lo viste nombrar? Marcelo Sí, Ruggiero también. claro. César Ratti, también. Eran unos hermanos. Los hermanos César y Pepe Ratti, que estaban en el Apolo, habían hecho la Virgencita de Madera, todo eso pero con un La éxito Virgencita de Madera fue un éxito. delirante, de llenar todo el Teatro Apolo, lo hacían en el Teatro Apolo. Pero de llenar el teatro todas las noches, lleno, una belleza. Además con un éxito brutal también, ya te digo, además no solamente eso, habían hecho varias comedias juntos también, César y Pepe Ratti, los dos, también, que estaban también anterior a todo esto, o más o menos por esa época, un poquito antes, Arata, Simari, Franco, también rubio de teatro, así como estaban Muñoz y Alipi, estaba Arata, Simari, Franco, estaban también Pomar, Segundo Pomar, también otra que tenían compañía, también había Pomar, Alipi y Pomar también habían hecho rubro juntos, Elías Alipi y Segundo Pomar. Y estaban también, por supuesto, Lola Membrives, Sí, Camila Quiroga, la Blanca Podestá, claro, claro. Blanca Podestá, todo ese tipo de nombres que tendríamos que empezar a anotarlos para recordar toda esa época gloriosa, de Olinda Bozán, que es lo que te quería contar. Te iba a decir eso, porque claro. aparte de capos cómicos, había capas cómicas.
Claro, Leonor Rinaldi, Linda Bozán, La Gorda, la Pepita Muñoz. Mirá. Eran capas, joder. Pero claro, eran primerísimas figuras. La otra, la Tana, la querido, la que tenía el Teatro Liceo siempre, la... Ay, por Dios. Claro, Viejo. Pierina de Alés. Claro, Pierina de Alessi, claro. Y Era- que tenían una particularidad. Pierina, de repente, como Linda Bozán, de repente se hacían pipí en el escenario. Se iban atrás de un mueble, del decorado, una cosa así, porque se agarraban ganas de hacer pipí, estaban Ataque haciendo de la obra. risa. ¿Eh? Porque por risa. No, porque eran flojas de pichín y como estaban en la obra, todos no salían del escenario, no tenían tiempo de ir a hacer pichín, Qué va, qué de repente hacían pichín en el escenario. Y eran anécdotas que tenían ellas famosas de toda la Tana también, Pierina de Leche también. Sí, vos contame algo para terminar Sí, de la negra, vos. de Sofía. Sí. Bueno, cómo no, con mucho Sí, gusto por también. favor. La conocí mucho también a Sofía porque también me cantó un tango. ¿Estás grabando? Sí, sí. ¿Estás grabando o Sí, no? sí, estoy ¿Ah, sí? grabando. Ah, sí. También me grabó un tango Sofía en el Maipo. Que cuando es un tango que se llama Juan Copete, que lo había grabado Alberto Castillo, que lo hicimos con papá, y entonces ella me lo puso en el Teatro Maipo también. Era la época que estaba con María Esther Gamas, con Nelly La Roca también, estaban todas ellas ahí que eran. Gloria Guzmán, que nos olvidamos de Gloria Guzmán también, porque Dios, peligro, otro monstruo de la revista. Gloria Guzmán, maravillosa también. Fue una belleza también en el Maipo también, y después en las comedias musicales que hizo. Luego, era un tiempo de mujeres maravillosas. Claro, porque era, Del espectáculo. claro, porque era un tiempo en que las actrices cómicas tenían mucha preponderancia, porque las comedias, los comediógrafos escribían casi todos en base a esos tipos de figuras, ¿se da cuenta? Pero cómicas Francisco y dramáticas. Álvarez, Leonor Rinaldi hicieron temporadas de teatro también maravillosas, desde Francisco Álvarez también, con él. Claro, claro. O Leonor Rinaldi también, hacían una pareja cómica, que no eran marido y mujer, eran parejas de teatro nada más. También maravillosa. Pero del espectáculo en general, porque Sí, la comedia, el drama, el tango, bueno. la revista. Porque Sofía, que estábamos hablando de ella, también tenía una personalidad brutal. Salía al escenario, viejo querido, a cantar su tango, y era una cosa de empezar a conversar con los viejitos de la primera fila y todas las cosas, y tenía una gracia tan especial, tan maravillosa, que indiscutiblemente se convirtió en una estrella también, en una atracción muy grande. Era rea y era fina al mismo tiempo. Sí, porque después en el camarín, no, en el camarín de Rea en el escenario, utilizaba el personaje de Rea en el escenario, porque después no, al contrario, después empilchaba como los dioses, le gustaba vestirse muy bacana, muy linda persona además. Las dos eran muy lindas, Olinda y Sofía. Las dos eran hermosas, y las dos tuvieron un éxito brutal también. Y con Olinda también hicimos películas, también con Olinda hicimos ¿cómo se llaman los Tanos? La famosa italiana clásica de la familia. Para un segundito. ¿Cuál decís? Hicimos la película con Olinda que se llamaba Lucrecia Borgia, que la hicimos en EFA, que fue un éxito brutal también como película, una maravilla, porque se hizo la parodia de Lucrecia Borgia, de los Borgia, de toda la cosa de los Borgia, todo. Y estaba Marco Caplan en la película, estaba también Dringue Farías, estaba Marco Zucker, estaba René Cosa, y estaban de actriz también otra actriz que después hicimos, ya que se convirtió también, espérate, no me acuerdo si era Elisa Galvé, una de las pibas esas también, trabajó Lucrecia Borgia también, hacía la... Gogo, Sí. era un florecimiento del espectáculo. Porque resulta que el público nuestro, de lo que yo tengo todo el conocimiento de toda la época que te digo, era muy teatral. El pueblo nuestro fue muy teatral. Fíjate vos que cuando yo llego a Nueva York, como te cuento, en el año 60 llego a Nueva York, donde me quedé un año trabajando. Empiezo a ver los diarios, el Daily News, en el cual me sacó una nota, en la columna que después te la voy a mostrar porque es una de las cosas más importantes que tengo en mi vida. Aparecí en una columna del Daily News
que en esa página escribían Tanton Walker, que fue el periodista que me vino a ver a mí, al chico de Nueva York, que yo estaba trabajando, estaba Ed Sullivan y estaba Eda Hopper, que ya la vas a ver la página porque es una cosa de, imagínate, de historia maravillosa. Y entonces, ¿a qué te quería contar esto? Por algo te lo quería contar. El espectáculo de Nueva York. Agarro el diario de New York, empezó a mirar entonces 50, 60 temporadas de teatro. Claro, por supuesto, la mayoría de una categoría brutal en Nueva York. Y hablo el cariño. Y había 50, 60 temporadas de teatro. Lo que quiere decir entonces que en este país nuestro, en esta Argentina nuestra, el show business, o sea, el negocio de teatro, fue de una importancia inusitada, fíjate vos, porque pensar que en aquella época en Nueva York había 50 o 60 temporadas de teatro, y en Buenos Aires había 50 o 60 temporadas de teatro, era increíble, ¿te das cuenta? Por la diferencia de habitantes, además. ¿Es solamente lo económico lo que ha declinado, ha hecho declinar la afluencia del público a las teatrales? Pienso que tiene mucha importancia porque pienso que el costo de las entradas se ha hecho prácticamente imposible para nuestro pueblo. Porque fíjate vos que cobrar 20 o 30 pesos la entrada, para el pueblo nuestro que ahora los sueldos no llegan nunca a una cosa, salvo excepciones, por supuesto, que pasan los 1.000 pesos mensuales o los 1.500 pesos mensuales. Pero vos sabés que hay mucha gente de 400 pesos, de 500 pesos mensuales, que desgraciadamente no pueden ir al teatro porque el público nuestro es muy teatrero. Pero fue, no, te estoy enseñando una cosa que me quedé azorado en Nueva York cuando leí esto. Sí, increíble. Ahí donde me di cuenta y dije, qué barbaridad, cuánto teatro se ha hecho en nuestro país, qué belleza de teatro además. Cosas muy buenas, cosas regulares y cosas malas como en todas partes del mundo.